Tiene a continuación la palabra doña Pilar Alegría, consejera de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón. Buenos días a todos y a todas. Presidente de la Cámara de Comercio, presidente de la Cámara de Huesca, presidente de la COE de Aragón, presidente de la COE de Zaragoza, empresarios, autoridades, invitados, amigos y amigas. Muchísimas gracias por venir a esta jornada. La verdad es que llevábamos ya mucho tiempo hablando con muchos de los presentes aquí, sobre todo fundamentalmente, me he olvidado también de saludar a una parte fundamental, a esos 7 clústeres que además vamos a tener el gusto y el placer de escucharles. Llevábamos ya mucho tiempo hablando e intercambiando opiniones y que veíamos los unos y los otros lo necesario que era hacer una jornada de inicio, de arranque, de apoyo a esa política de clústeres. Y me van a permitir que, viendo sobre todo el buen recibimiento que ha tenido esta jornada, personalice, ¿verdad?, el agradecimiento a 4 personas que han hecho posible que hoy podamos disfrutar de esta fructífera jornada. Por un lado, quiero felicitar, por supuesto, al presidente del Instituto Aragonés de Fomento, a Ramón Tejedor, y también a Jesús Arnau. Y, por otro lado, quiero agradecerle también la colaboración al presidente del ITA, al director del ITA, Ángel Fernández, y al director general de Administración Electrónica, Fernando García Mongay. Lo digo porque muchas veces cuando organizamos jornadas de este tipo siempre hay personas que han estado trabajando duramente de la mano de los clústeres para que hoy tengamos esta magnífica jornada. Para mí es un orgullo, como les decía, inaugurar esta jornada porque creo que hoy, además, el Gobierno de Aragón vive un día especial. Y, como bien decía el señor Teruel, hoy podemos presentar aquí el Plan de Cooperación Empresarial de Aragón. Un plan fundamental para nosotros y que, además, sobre todo, viene a manifestar un esbozo claro de lo que para nosotros como Gobierno es una apuesta. Y es que la economía, la industria y el empleo deben tomar como base en estos momentos la I+D+I. Todos ustedes sabrán mucho más que yo de dónde nacen esos clústeres. Saben que fue allá a los años 90, por apoyo fundamentalmente de las regiones y luego posteriormente en el año 2007, cuando a través del Ministerio de Industria se pone en marcha este plan de apoyo a los clústeres. Ese fue el paso fundamental de creación de los clústeres, con lo que ustedes conocen mejor que yo como el Programa de Agrupación Empresarial, de Agrupaciones Empresariales Innovadoras. Y en Aragón, ya por aquel entonces, fuimos pioneros y plantamos las semillas de varias entidades que mostraron ya entonces que es posible cooperar entre grandes empresas, pymes, organismos de investigación públicos y privados y también, en algunos casos, entre propias entidades dentro de lo que es la administración regional, lo que comúnmente llamamos como la triple hélice, con un aspecto fundamental, que es con una estabilidad y un compromiso de sostenibilidad económico. Y con un claro objetivo, convertir la incertidumbre y las amenazas en un proyecto de futuro. ¿Cómo? A través de un plan estratégico excelente. En unos casos para unir esfuerzos, en otros casos para diversificar la economía y en otros para dinamizar un sector industrial nuevo. En resumen, creyeron que a través de la cooperación se podía generar riqueza. Y por eso hoy, en el acto de hoy, hemos elegido 2 conceptos, porque entendíamos que todas estas casuísticas ya se habían conseguido, pero que había que marcarse nuevos retos que nos hicieran mirar a un futuro cercano. Me estoy refiriendo a 2 conceptos fundamentales que se van a desarrollar en las mesas posteriores. Por un lado, la innovación unida a investigación y, por otro lado, la competitividad unida a la internacionalización. La innovación, como todos ustedes saben, es un concepto inherente a los clústeres. Y para ello contamos con una herramienta fundamental para ofrecerle a todos ellos. Me estoy refiriendo al Instituto Tecnológico de Aragón. Nueva tecnología, nueva metodología y con la que, desde luego, ustedes pueden trabajar. Junto a él, la universidad, los institutos de investigación, el resto de centros de investigación están cada vez más cerca de la empresa en ese entente, ¿verdad?, que está funcionando de una manera fructífera. Los resultados de nuestros proyectos de investigación se están convirtiendo ya en proyectos de innovación y la competitividad, que es un objetivo claro de este Gobierno. Y de esta manera se da también un sentido al trabajo que realizan nuestros investigadores. Hablar de la competitividad en las empresas de Aragón es hablar de empleo, es hablar de calidad y es hablar de generar riqueza para la sociedad. Innovación, por tanto, y competitividad son palabras clave en esa política de apoyo a la cooperación.
Los clústeres de Aragón, junto a otras agrupaciones empresariales innovadoras, han demostrado que pueden contribuir a una dinamización que permita realizar proyectos colaborativos basados en la innovación. Eso sí, siempre fomentando la colaboración de empresas y organismos de investigación. Señoras y señores, no me voy a alargar mucho más. Creo que hay dos premisas fundamentales con las que queremos que saquen de conclusión, ¿verdad?, en estas jornadas. Por un lado, que la cooperación permite conseguir objetivos tangibles para nuestra sociedad. Y, por otro, que la colaboración permite adquirir una dimensión internacional que es fundamental para competir en un mundo tan globalizado como el que estamos viviendo. Quiero terminar mostrando mi satisfacción. Ver cómo los principales agentes de investigación e innovación de esta comunidad participan exitosamente en las estrategias fundamentales de nuestras empresas me llena de especial orgullo. Son herramientas que todos pueden utilizar y que me atrevería a decir que deben utilizar. Son más de 200 empresas, 3 de 4 cada pymes, 48.423 empleos, más de 10.000 millones de facturación de los clústeres. Muestran, por tanto, la potencia de nuestros clústeres y de sus miembros. Y para que esas cifras se mantengan y, sobre todo, para que esas cifras mejoren, ustedes y yo sabemos perfectamente cuál es la solución, y es seguir trabajando colaborativamente. Así que les animo a disfrutar de esta mañana, de esta jornada y, sobre todo, que sea un trabajo fructífero para todas las partes. Muchísimas gracias.